os quería dar también, en público, a Óscar las gracias por participar, porque esto no sale sin la participación de vosotros y vosotras. Y en cuanto escribí a Óscar, me dijo inmediatamente que sí, no me puso ningún problema. Entonces, pues se lo quiero agradecer públicamente, ¿no? Que lo sepa todos y todas los que estamos aquí. Y nada, te dejo la palabra. Vale, perfecto. Pues bueno, mientras voy compartiendo pantalla te devuelvo el agradecimiento también por contar conmigo y por acordarte de mí. Y bueno, porque creo que estas charlas también pues, son bastante interesantes, no solo a nivel de formación, sino también pues, compartir un poco qué es lo que hacemos, ¿no? A ver, os estoy colocando por aquí arriba, en mi pantalla. Verse se ve estupendamente. Vale, genial. Pues bueno, yo me presento, soy Óscar, estoy en mi segundo año de la tesis, formo parte del Laboratorio de Sexualidad Humana, que está dirigido por el doctor Juan Carlos Sierra, quien es mi director de la tesis también. Me acompaña una compañera que está por ahí, Ana Álvarez, del equipo también. Y bueno, pues me gustaría hablaros sobre el trabajo que estoy realizando actualmente, que se centra en el estudio de la masturbación y la salud sexual. Y en concreto, pues bueno, voy a presentar algunos de los trabajos que hemos realizado abordando el tema de la actitud y la experiencia subjetiva del orgasmo. Antes de empezar, pues bueno, quería aprovechar para presentaros al laboratorio, ya que, bueno, pues utilizamos una metodología un tanto particular, así que, bueno, lo he traído así brevemente por si también resulta de interés. Estas son las instalaciones, nosotros y nosotras estamos ubicados en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, en el CINCI. Aquí a la izquierda pues podéis ver la sala control, que es donde normalmente nos ubicamos el experimentador o experimentadora que está realizando la sesión, y desde donde controlamos pues la participación de la persona que viene, ¿no? Y por otro lado, a la derecha está la sala experimental, que es donde normalmente la persona que se anima a participar pues realiza el experimento, ¿no? Además de recoger medidas con instrumentos de autoevaluación, con autoescala, lo que hacemos normalmente es presentarle una serie de vídeos con contenido neutro y con contenido sexual explícito, mientras evaluamos la respuesta sexual de la persona que viene a participar. Esto, pues, lógicamente lo hace en una sala, pues, totalmente aislado, en el que, bueno, pues es primordial garantizar su privacidad y, sobre todo, su comodidad también. Para hacer este registro, pues, bueno, utilizamos, en el caso de los chicos, el dispositivo que podéis ver aquí a la izquierda, que se llama pletismógrafo. Es un cablecito que en su extremo, pues, tiene un anillo de goma elástico, que le pedimos a los participantes que se lo coloquen en la base del pene. ¿Vale? En ese caso, con este dispositivo registramos los cambios en la circunferencia del pene mientras se le presentan los estímulos, ya sea neutro o con contenido sexual explícito. Y aquí a la derecha podéis ver lo que llamamos fotopletismógrafo, que es un dispositivo que en este caso únicamente en su cabeza iría introducido en la vagina de la mujer, y lo que medimos, lo que se registra es la amplitud del pulso vaginal. Entonces, bueno, pues con esta metodología sí que podemos ver y analizar diferencias en los cambios de estas señales en función de los estímulos que vamos presentando. En el laboratorio, pues bueno, llevamos a cabo diferentes líneas de trabajo, pues centradas, por ejemplo, en el doble estándar sexual y en su relación con la excitación y satisfacción sexual, cuya responsable es mi compiana que está por aquí. Luego hay otras líneas que, pues, más relacionadas con el análisis de perfiles psicosexuales en personas homosexuales, también en el abordaje de la experiencia subjetiva del orgasmo y de la satisfacción sexual en esta población. Y por último, hay otra línea que se centra en el estudio sobre la masturbación, que es la que se centra en la tesis que estoy realizando y sobre la que me gustaría hablar. En primer lugar, ya entrando así un poco más en el tema, me gustaría empezar hablando sobre la masturbación, ¿vale? Como una conducta, pues, sexual, saludable. Sabemos que la masturbación, pues, promueve experiencias de intimidad positiva, favorece la autoexploración, el autoconocimiento, y además, pues, es un buen indicador de desarrollo sexual.
Es una conducta que es practicada pues, con una alta frecuencia, tanto en hombres como en mujeres. Es verdad que en los hombres, según se informa en los estudios, pues sí que lo hacen con un poco más de frecuencia, pero bueno, tanto en hombres como en mujeres es una conducta presente y además está presente también a lo largo de toda la vida, ¿no? Desde edades muy tempranas hasta edades avanzadas. También pues, es ampliamente conocido la utilidad de esta conducta en el contexto de la terapia sexual, pues desde el abordaje de problemas con el deseo, problemas con la excitación o con el orgasmo, ¿no? A pesar del impacto positivo que tiene esta conducta para la salud sexual, pues bueno, históricamente ha tenido o ha venido acompañada de un tabú como consecuencia de planteamientos pues, tradicionales más ortodoxos desde el ámbito de la medicina, desde la religión judeocristiana, que bueno, pues han favorecido que de alguna manera esta conducta haya sido vista como una conducta estigmatizada, ¿no? Teniendo esto en cuenta, nos planteamos el papel que podría tener la actitud negativa hacia la masturbación en la práctica de esta conducta y realmente, pues bueno, nos dimos cuenta que había realmente pocos trabajos que hubiesen abordado este tema, ¿no? Entre lo que se ha recogido al respecto, pues bueno, se sabe que la importancia de la religión y la frecuencia de los actos religiosos, así como el conocimiento sexual, parece estar relacionado con esta actitud, ¿no? Negativa hacia la práctica de la masturbación. También sabemos que la actitud positiva hacia la masturbación se asocia con mayor erotofilia. La erotofilia podríamos conceptualizarla como la actitud positiva hacia la sexualidad en general, algo así como una predisposición a responder de manera positiva a los estímulos sexuales. Además, se ha relacionado con la actitud positiva hacia las fantasías sexuales. Estas dos actitudes son importantes indicadores para la salud sexual y también se ha asociado con el orgasmo y con el uso de objetos sexuales. Por otro lado, la actitud negativa hacia la masturbación está relacionada con una menor frecuencia del orgasmo, con sentimientos de culpa y vergüenza y con una menor frecuencia de masturbación. Entonces, bueno, a partir de aquí nos planteamos la idea de ver en qué situación estaba este tema en la población española, en la población adulta, en la actualidad, ¿no? Y una de las grandes dificultades que vimos fue la escasez de instrumentos válidos y fiables que pudiesen medir de alguna manera este constructo, ¿no? Esta actitud. Partiendo de esta idea, pues bueno, originalmente en un estudio de Sierra y colaboradores desde el equipo, adaptaron y validaron en población adolescente de El Salvador un instrumento de 30 ítems, el Negative Attitudes Toward Masturbation Inventory o el NATMI, que es un instrumento en el que, bueno, pues a través de 30 ítems evalúan la actitud negativa hacia la masturbación. Concretamente incluye una serie de afirmaciones que se le pide a la persona que estamos evaluando que indique cómo son para él o para ella desde 1 totalmente falso a 5 totalmente verdaderos. Entonces, bueno, en este estudio, además de adaptar la estructura, pudieron comprobar que existía una asociación significativa entre esta actitud y la erotofilia, lo cual es relevante teniendo en cuenta el papel que tiene la erotofilia para la salud sexual. En esta línea, posteriormente, pues bueno, en población adolescente de Perú, adaptaron este instrumento y además de encontrar la relación que ya se había encontrado anteriormente con la erotofilia, pues bueno, también encontraron que se asociaba de manera negativa con la actitud positiva hacia las fantasías sexuales. Es decir, aquellas personas que tenían una actitud más negativa hacia la masturbación, también mostraban una actitud más negativa hacia las fantasías sexuales. Además, en aquellos y aquellas adolescentes que nunca se habían masturbado, había una mayor prevalencia de actitud negativa hacia esta conducta. Teniendo esto en cuenta y ya como parte de la tesis que estoy realizando, bueno, pues planteamos un estudio en el que validásemos este instrumento a población española y nos permitiese medir este constructo aquí en España, ¿no? Concretamente planteamos un estudio en el que participaron 4.116 hombres y mujeres de la población general española con edades comprendidas entre los 18 y los 83 años. Aplicamos el NATMI a esta población, llevamos a cabo un análisis factorial exploratorio y un análisis factorial confirmatorio, que lo que nos mostró es que una versión breve formada por 10 ítems con una estructura unifactorial mostraba una excelente fiabilidad de consistencia interna con un alfa ordinal de 0,95 y con adecuadas evidencias de validez.
tanto de constructo como discriminante. En estas dos últimas evidencias de validez en las que me voy a centrar porque también nos va a servir para ver un poco cuál es la utilidad que se ha encontrado con esta medida, ¿no? Aquí os presento el instrumento, ¿vale? Que incluye ítems, pues, por ejemplo, la masturbación es un signo de debilidad, un pecado contra uno o una misma. Cuando me masturbo me doy asco, jugar con los propios genitales es asqueroso, la masturbación es una conducta sexual normal, ¿vale? Y la persona que responde a este instrumento debe indicar de 1 a 5 en qué medida cada una de estas afirmaciones son verdaderas o falsas para él o para ella. Además de aplicar este instrumento, consideramos la inclusión de otras medidas que también nos iban a servir para aportar evidencias de validez con respecto al instrumento, ¿no? En concreto, pues evaluamos la frecuencia de masturbación mediante un cuestionario sociodemográfico de la historia sexual, evaluamos la erotofilia, que recuerdo que es la actitud positiva hacia la sexualidad en general, la actitud positiva hacia las fantasías sexuales, el deseo sexual en solitario y la propensión a la excitación e inhibición sexual. Lo que observamos en primer lugar es que en la mayoría en general, o sea, lo que observamos en la población general que forma parte de nuestra muestra, es que había una importante tendencia a una actitud positiva hacia la masturbación. Es decir, más de un 90% de las personas que participaron en el estudio se encontraban en el polo de una actitud positiva. Con el objetivo de ver un poco más cuál podría ser el impacto de la actitud negativa, lo que hicimos fue organizar dos grupos, un grupo que en su extremo tenía una actitud negativa hacia la masturbación y extraímos aleatoriamente un grupo equivalente con actitud positiva hacia esta conducta. Entonces lo comparamos en las diferentes variables que tuvimos en cuenta. Aquí os presento estas gráficas que son un poco monstruosas, pero bueno, lo que me interesa que veáis, porque lo voy a explicar ahora a continuación con una gráfica un poco más clarilla, es que en los puntitos verdes harían referencia a cada una de las respuestas que dieron las personas con una actitud positiva y justo a la derecha, con los puntitos en rojo, representa cada una de las respuestas que dio cada caso, es decir, cada persona, formado por el grupo de actitud negativa hacia la masturbación. Entonces, bueno, lo que encontramos es que estas son las gráficas trasladadas de lo que justo acabamos de ver, ¿vale? Lo que encontramos es que las personas con actitud negativa hacia la masturbación se practicaban el rezo con mayor frecuencia en comparación con el grupo que tenía una actitud positiva. Además, se masturbaban significativamente menos, con una frecuencia de algunas veces al mes frente a algunas veces a la semana que manifestaba el grupo con actitud positiva. Por otro lado, también mostró una erotofilia más baja, una actitud más negativa hacia la sexualidad en general y una actitud más negativa también hacia las fantasías sexuales con respecto al grupo con una actitud positiva hacia la masturbación. Con respecto a la inhibición sexual, el grupo con una actitud negativa mostró un nivel más alto de inhibición sexual. Igualmente, se observó un nivel más bajo en el deseo sexual en solitario en el grupo con actitud negativa con respecto al grupo con actitud positiva. Además de tener en cuenta variables psicosexuales, pues bueno, quisimos ver cuál era el impacto de tener esta actitud en las variables del funcionamiento sexual. Entonces, bueno, lo que encontramos es que el grupo con actitud negativa hacia la masturbación tenía más problemas. Esta gráfica se interpretaría al revés, es decir, mayor puntuación, peor funcionamiento. Observamos que el grupo con una actitud negativa hacia la masturbación presentaba mayor dificultad en el deseo sexual, mayor problema de erección en el caso de los hombres o de lubricación vaginal en el caso de las mujeres, mayor incapacidad para alcanzar el orgasmo y mayor insatisfacción con el orgasmo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos resultados, la actitud negativa hacia la masturbación se relaciona con importantes variables para la salud sexual y no solo variables psicosexuales, sino también de funcionamiento sexual, entre las que se incluye el orgasmo. Entonces, bueno, sabemos que el orgasmo es un indicador de satisfacción sexual y quisimos ver cuál era la relación de esta actitud con esta experiencia del orgasmo que forma parte de la salud sexual, ¿no?
La mayoría de investigaciones que se han hecho sobre el orgasmo se han centrado en el componente fisiológico. Sin embargo, pues bueno, sabemos menos acerca del componente psicológico, ¿no? Que tendría que ver más con la valoración psicológica o la percepción psicológica que tenemos de los efectos provocados por el orgasmo, ¿no? Una de las dificultades en este ámbito o una de las limitaciones es la escasez de medidas estandarizadas que hayan tratado de abordar la experiencia subjetiva del orgasmo en el contexto de la masturbación en solitario. Entonces, bueno, partimos de un instrumento previo, la Orgasm Rating Scale, adaptada por Arco Romero y colaboradores en el 2018, y es un instrumento que mide la experiencia subjetiva del orgasmo a través de 25 ítems, y la persona que la responde debe de indicar en qué medida cada uno de estos ítems describe, desde el polo no lo describe en absoluto hasta lo describe perfectamente, la experiencia subjetiva del orgasmo más reciente de la persona. Entonces, bueno, a través de los análisis que se realizaron realizados por Arco Romero y colaboradores, pues describieron esta experiencia subjetiva del orgasmo a través de 4 dimensiones. Una que alude pues, al aspecto más emocional, a la percepción emocional del orgasmo. Por otra parte, a las sensaciones percibidas en el orgasmo, al impacto en la intimidad que supone la experiencia del orgasmo y al efecto reconfortante. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que este instrumento pues, tenía buenas garantías psicométricas y estaba adaptado para el contexto de las relaciones sexuales, pues decidimos validarlo y adaptarlo para el contexto de la masturbación en solitario. Entonces, bueno, planteamos un estudio en el que participaron 1.171 hombres y 1.424 mujeres de la población general española de 18 a 82 años. Lo que hicimos fue aplicar un análisis factorial confirmatorio con la estructura que ya había sido validada para el contexto de las relaciones sexuales, y lo que observamos es que se mantenía, si bien con un ajuste excelente, pero sí aceptable, teniendo en cuenta que se mantenía la estructura de manera homóloga a lo que ya habíamos observado o lo que ya habían observado en el contexto de las relaciones sexuales. Entonces se confirmaba de alguna forma que la experiencia subjetiva del orgasmo en el contexto de la masturbación es una experiencia multidimensional, ¿no? Que podría ser clasificada a través de las 4 dimensiones que he mencionado previamente. Realizamos análisis de invarianza, llegó a un nivel estricto, con lo cual eso significa que podrían compararse las puntuaciones entre hombres y mujeres, y además pues, muestra una alta consistencia interna. Para analizar las evidencias de validez de este instrumento y también ponerlo en relación con otras variables para la salud sexual, pues tomamos en cuenta medidas que ya he mencionado previamente, relacionadas con actitudes sexuales y de funcionamiento sexual, y encontramos los siguientes resultados. En primer lugar, encontramos con respecto a la actitud negativa hacia la masturbación, que ésta se asocia de manera negativa, si bien las correlaciones no son muy altas, son significativas y en el sentido esperado, ¿no? Las personas que manifestaron una actitud más negativa hacia la masturbación indicaron que la experiencia subjetiva del orgasmo en este contexto era menos intensa que aquellas personas que manifestaban una actitud positiva hacia esta conducta. También la erotofilia se asoció en un sentido positivo a mayor erotofilia, mayor intensidad en la experiencia subjetiva del orgasmo. La actitud positiva hacia las fantasías sexuales se asoció también positivamente con las 4 dimensiones de la ORS, es decir, a mayor, cuanta más actitud positiva hacia las fantasías sexuales, pues más intensa describían las personas su experiencia del orgasmo obtenido mediante la masturbación, ¿no? Además sabemos que la actitud hacia las fantasías sexuales pues, es un importante predictor de la frecuencia de la masturbación. Con respecto al deseo sexual en solitario, igualmente se asoció en un sentido positivo. Además sabemos que especialmente en mujeres el deseo sexual en solitario es uno de los principales motivos para masturbarse. Y bueno, esto confirma la relación que hay de la masturbación o del uso que se hace de la masturbación en el ámbito de la terapia sexual para abordar problemas relacionados con el orgasmo y el deseo. En relación a la propensión a la excitación, igualmente se observó una asociación positiva en las dimensiones de la ORS y esta variable, es decir, las personas que eran más propensas a la excitación mostraban una intensidad del orgasmo significativamente más alta.
Y por último, respecto a la inhibición sexual, es verdad que las correlaciones fueron significativas, pero fueron muy bajas. Concretamente, evaluamos la inhibición sexual por miedo al fracaso en el rendimiento, por miedo a las consecuencias de la actividad sexual. Y estas correlaciones tan bajitas, pues bueno, tendrían más que ver con que estas dos variables, este tipo de inhibición, estarían más implicadas en el contexto de las relaciones sexuales que en el de la masturbación, ¿no? Donde habría menos miedo a fracasar a la hora de masturbarse o a las consecuencias de practicar esta conducta, teniendo en cuenta que es en un contexto en solitario. Además, para ver cuál era la relación entre la intensidad subjetiva del orgasmo en la masturbación y en las relaciones sexuales, lo que hicimos fue distribuir dos grupos, un grupo con dificultades en el orgasmo en las relaciones sexuales y un grupo sin dificultades en el orgasmo en las relaciones sexuales. Lo que hicimos fue comparar en estos dos grupos las 4 dimensiones de la ORS. Lo que encontramos es que tanto en la dimensión afectiva, de intimidad y de recompensa, aquellas personas que tenían dificultades en el orgasmo mostraban una intensidad en la masturbación más baja. En el componente sensorial no se encontraron diferencias, probablemente porque este componente tiene que ver con aspectos sensoriales y teniendo en cuenta que la muestra formaba parte de la población general, las dificultades con el orgasmo estarían más relacionadas con problemas psicosociales más que de tipo fisiológico, lo que podría explicar que de alguna manera este componente pues, se encontrase un poco más preservado. Y bueno, pues para ir terminando, decir que la actitud hacia la masturbación pues, se relaciona con variables importantes para la salud sexual. En general, y como era esperable de una sociedad occidental como la española, pues predomina una actitud positiva hacia esta conducta. Habría que ver en qué estado se encuentra esta actitud en población clínica específica, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Y bueno, pues con este instrumento hemos podido adaptar y validar una escala que permite conceptualizar con una mayor precisión este constructo para poder pues, seguir investigando. En relación al orgasmo, la actitud negativa hacia la masturbación se relaciona con la experiencia subjetiva del orgasmo. El segundo trabajo que os he presentado muestra buenas evidencias de validez y excelente fiabilidad. De alguna forma, pues indica que tiene adecuada garantía psicométrica. Sus puntuaciones pues, se relacionan con variables importantes para la salud sexual. En concreto, bueno, pues una mayor intensidad del orgasmo en el contexto de la masturbación se asocia a una actitud más positiva hacia la masturbación, mayor erotofilia, una actitud más positiva hacia las fantasías sexuales y una mayor propensión a la excitación. Y no solo eso, sino también se relaciona con la experiencia subjetiva del orgasmo en el contexto de las relaciones sexuales, lo cual tendría que ver con la hipótesis con una hipótesis que plantea la relación que existe entre el orgasmo a lo largo de diferentes contextos. Y bueno, pues con esto ya terminaría. Aquí tenéis mi contacto. Os animo también a que sigáis al laboratorio en las redes, ¿vale? Que es donde solemos poner cosillas sobre las que estamos trabajando y sobre las que publicamos. Y nada, agradeceros mucho que hayáis sacado este hueco hoy para compartir esta charla. Y nada, quedo atento por si queréis hacer algún comentario, compartir algo. Y ya está. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Óscar, por la cantidad de buena investigación que he visto que has presentado y además en súper corto tiempo, tanto tiempo en hacer la investigación como tiempo en presentar. O sea que además la has presentado muy claro y muy bien. Vamos a dar paso a comentarios o cuestiones del resto de presentes. Si tenéis cosas que pueda clarificar o sugerencias. No se anima nadie. Yo sí te quiero... Ah, bueno, Carmen también. Venga, Carmen. No pasa nada. Bueno, es que al principio, como estaba tan nerviosa, no he pedido perdón por no poderme conectar, que no me gusta llegar tarde a ningún sitio, pero ya he conseguido, después de apagar y encender el ordenador varias veces, que puede entrar. Bueno, Óscar, yo quería darte la enhorabuena, me ha encantado la charla, la verdad que es súper interesante todo lo que has contado y muy clarito todo, y
Y además muy interesante todas las escalas que he validado y de aplicación clínica que me parecen muy, muy chulo. Yo tenía una duda porque has aplicado la prueba labor a una población entre 18 y 82 años y ¿habéis encontrado diferencias en población, es decir, diferencias en edad, si las mujeres más mayores tienen más reticencia, si la formación académica está relacionada también con esa actitud? No sé, que me parecía muy interesante, pero en algunas poblaciones, especialmente en nuestras madres o nuestras abuelas, posiblemente sean mucho más reticentes que poblaciones más jóvenes. No sé si has encontrado algo. Pues, bueno, muchas gracias por tu intervención, Carmen. Es verdad que no nos hemos metido en profundidad en ese tipo de análisis todavía, si es algo que tenemos presente, a analizar esto cómo varía en función de las franjas de edad. Lo que sí estamos encontrando a nivel preliminar es que las mujeres en general informan de una mayor intensidad del orgasmo, desde las más jóvenes hasta edades más avanzadas, con respecto a los hombres. Esto también ocurre en el contexto de las relaciones sexuales y parece que se mantiene en el contexto de la masturbación. Además, con respecto, esto es a nivel un poco preliminar, pero en las relaciones sexuales la intensidad del orgasmo suele decaer con la edad, pero en la masturbación parece que se mantendría relativamente más estable, la intensidad del orgasmo, lo que quizá tendría que ver un poco el hecho de que sea la propia persona la que tiene una gran experiencia a la hora de practicar la masturbación y que eso podría preservar de alguna manera la caída que se va produciendo con el tiempo. Pero es verdad que, bueno, todo a nivel muy preliminar porque no nos hemos metido en profundidad en ese tema, pero sí que, vamos, es súper interesante. O sea que te agradezco mucho la intervención. Gracias a ti por la exposición. Luego te haré alguna pregunta más, pero prefiero que pregunte el resto. Vale. Venga. Yo es que la pregunta que te iba a hacer y dejo al resto de la gente, es que me la ha quitado Carmen, porque iba por el mismo, es que iba por la misma línea. En concreto, digo, tu trabajo es chulo por un montón de cosas. Por un lado, como ha dicho Carmen, tiene una aplicación clínica súper clara. Por otro lado, decir, oye, mira, vamos a quitar esos sesgos cognitivos que hay de que la masturbación es mala, ¿no? Entonces, eso en sí mismo ya tiene valor. Luego, creo que también tiene valor no solo la masturbación en sí mismo, sino las relaciones que puede haber con las relaciones sexuales dentro de pareja, ¿no? Es decir, cómo una cosa puede ayudar o no a la otra, ¿no? O interrelacionarse, o sea que también lo veo positivo, pero digo, creo que es importante lo de identificar factores sociodemográficos, pues por ejemplo el nivel educativo, porque digo, una parte aplica que tiene tu estudio y decir, bueno, vamos a ver dónde, pues tú has dicho que el porcentaje la primera parte, en el cuestionario, el porcentaje de actitudes positivas es muy elevado, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor depende del nivel educativo, depende a lo mejor de la etnia. Ya tú has indicado ahí algunos factores como religiosos, ¿no? Entonces, digo, una parte aplicada de tu estudio sería identificar aquella parte de la sociedad que tiene una actitud negativa hacia la masturbación para luego poder intervenir y quitar esos posibles sesgos culturales o tradiciones o lo que hay, ¿no? Digo, no sé, pues que lo tengáis, si no lo habéis tenido, digo, pues, o a lo mejor no te da en tu tesis, porque claro, todo no se puede hacer en una tesis, ¿no? Pero digo que creo que sería chulo, ¿no? Identificar factores de personas. Sí, te agradezco mucho la intervención porque, por ejemplo, el tema de la etnia es verdad que no, el nivel educativo sí que lo tenemos en cuenta. También si tienen pareja o no, si conviven con esa pareja o no, que es un poco por donde va a continuar un poco la línea de trabajo, ves cuál es el papel de la masturbación en la pareja, cómo la masturbación en solitario se relaciona con la pareja. Pero, por ejemplo, a lo que hacía referencia en relación a la etnia, es verdad que no la estamos teniendo en cuenta vamos, podría ser bastante interesante incluirlo. Es verdad que es un tema un poco que puede ser un poco controvertido en cuanto a la evaluación, pero creo que puede aportar también cosas chulas junto con otros factores que como tú dices, pues pueden influir en la masturbación. Adelante. Mira, más preguntillas, más cosas.
Esto es un tema súper chulo, seguro que genera un montón de dudas, de cuestiones o de... Yo tengo otra duda más, le voy a preguntar mientras que se animan el resto y demás. Ha comentado que también la actitud está relacionada a una actitud negativa con disfunciones sexuales. En concreto, porque lo has comentado así en general, si ¿sabéis un poco con qué disfunciones sexuales se han relacionado? Sí, bueno, realmente con lo que la asociación que hemos observado es que las personas que tienen una actitud negativa tienen un peor funcionamiento sexual. En concreto, pues tienen más dificultad en el deseo sexual, en la excitación, en el orgasmo, y en la capacidad y en la satisfacción asociada a la experiencia de este. Entonces, es verdad que no lo hemos asociado, no sabemos el impacto que tiene con condiciones clínicas concretas o diagnósticas, pero sí que sabemos que influye en el funcionamiento sexual, que tiene pues, un impacto súper importante en la salud sexual, ¿no? Entre ellos el orgasmo, que fue lo que nos motivó un poco a continuar el trabajo por ahí. Pero la verdad es que, vamos, me resultaría súper interesante seguir explorando un poco cuál es el impacto en condiciones clínicas concretas, ¿no? Y cómo esa actitud, es verdad que hay programas de intervención, hace pocos años se publicó una en España con adolescentes, en la que incluyeron la actitud, el trabajo con la actitud negativa hacia la masturbación, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que puede tener un impacto en el ámbito de la terapia sexual y habría que ver, pues, concretamente cómo se articularía ese peor funcionamiento sexual en diferentes condiciones clínicas. O sea que, Gracias. a ti. Muy bien. ¿Hay intervenciones? Pues nada, si no hay más intervenciones, vamos a darle un aplauso, como siempre hacemos. Vamos a ver que ponga la manilla. Pues nada, Óscar, de verdad, muchas gracias por participar. Me gusta mucho tu línea de investigación y estoy muy contento, ¿no? Y parece ser que te va estupendamente bien, ya tienes hasta publicaciones ahí indicadas y etcétera, ¿no? O sea, yo sé que te conozco y sé que trabajas mucho y bien, o sea, que enhorabuena por Muchas tu gracias, trabajo. Pedro. Muchas gracias.